Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este periodo vamos a iniciar con un nuevo tema, vamos a entrar a un proyecto que en matemáticas iniciamos con el tema de fracciones. Inicialmente les voy a mostrar unas normas de clase que van a ser muy importantes porque allí vamos a ver cómo vamos a trabajar este periodo, ¿listo? Entonces, para eso vamos a tener las normas de la clase virtual, vamos a trabajar 4 guías grandes. Estas guías están divididas en diferentes semanas. Primera semana, luego del 14 al 2 de octubre, luego del 13 al 31 y por último del 3 al 21 de noviembre. O sea, son 4 guías para todo el periodo. Sin embargo, en todo el periodo vamos a trabajar un mismo tema que es en general el tema de fracciones, pero va a ser dividido. En la primera parte vamos a ver fracciones y su clasificación. Luego vamos a hablar un poquito de amplificación y simplificación de fracciones, suma y resta de fracciones y por último, para finalizar el año y el periodo tercero, hablaríamos de multiplicación y división de fracciones. Más o menos cuáles son las normas de clase que ustedes ya las conocen. Leer y escribir en el cuaderno los conceptos, entregar los trabajos en las fechas estipuladas. En este último periodo vamos a trabajar en la parte de la puntualidad y se va a evaluar, es decir, que los estudiantes que entreguen a tiempo van a tener una buena nota. Los que entreguen tarde ya se les va a bajar la nota y ya no va a ser calificada sobre 5. Debemos tomar unas fotos nítidas. ¿Por qué? Sucede que en muchas ocasiones los estudiantes están enviando fotos que no se entienden bien, entonces es difícil para mí poder calificar. Y también vamos a elaborar unos materiales que también van a ser notas. En cada clase les iré diciendo qué materiales vamos a trabajar. Entonces, esta primera guía es desde el 31, o sea, desde hoy, hasta el 14 de septiembre. Más o menos son 15 días que vamos a trabajar en esta guía. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a explicarles un poquito la guía y luego les voy a contar cómo vamos a ir trabajando. En objetivos de aprendizaje vamos a aprender a clasificar las fracciones, vamos a mirar qué es una fracción equivalente y ir mirando qué fracción es homogénea, heterogénea, propia, impropia y demás. Bueno, entonces, para esto vamos a trabajar conociendo qué son las fracciones. Vamos a iniciar nuestra guía con una parte de preguntémonos, que es preguntarnos, leer con nuestra familia y responder las siguientes preguntas. ¿Qué significa? Dice, la tercera parte del grupo se presentó a reclamar su trabajo. ¿Qué significará eso de la tercera parte? Compramos 1,5 libras de arroz, o sea, 1,5 libras de arroz. ¿Por qué quieres la mitad de mi manzana? Llevo 3/4 de hora trabajando. ¿Qué debemos ahí hacer? Preguntarnos en qué momento usamos esas oraciones y qué tipo de medición es esa. ¿Cómo así que 3/4 de hora? Entonces, esto es como la manera de introducirnos en la parte de fracciones. Entonces, empecemos. Fracciones y su clasificación. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una representación de las partes que se toman de un objeto que se ha dividido en partes iguales. Entonces, en este sentido, vamos a ver que acá hay un círculo partido en diferentes partes, como podemos decir una pizza. Está partida en 8 partes y hemos tomado 3 partes, o nos hemos comido 3 partes. Entonces, quiere decir que es 3/8. Nosotros desde el grado tercero estamos viendo fracciones, entonces esto es un tema que ya ustedes conocen y que probablemente en el día de hoy lo vamos a recordar. Bueno, entonces, decimos que los términos de la fracción son denominador y numerador.
Numerador es las partes que yo tomo de la unidad y denominador son las partes en que divido, ejemplo, en que divido la pizza. Practica esta receta. Receta de la felicidad, entonces un medio de comprensión, 2/4 de colaboración, 3/5 de fe, 4/6 de amor, 7/8 de cuidado y 6/9 de alegría. Mézclala bien y colocas al calor de tu hogar y disfrútala en familia. Es decir, que en nuestro hogar debe haber felicidad, comprensión, colaboración, fe, amor, cuidado y alegría para que podamos estar tranquilos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de las fracciones. Tenemos nuestra pizza que la dividimos en 6 partes y solo nos comimos 2. Entonces quiere decir que nos comimos 2/6 de la pizza. Seguimos. Las fracciones. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador, ya lo habíamos hablado. Y también nos dicen que dos fracciones son equivalentes cuando se representa la misma parte de la unidad. Es decir, tengo la misma pizza dividida en 6 partes o dividida en 12 partes, pero es la misma pizza. Y si yo veo acá, cogí un cesto, es un pedazo que si yo cojo dos, equivalen a 2 pedazos de la pizza que fue dividida en 12 partes. Entonces, ¿qué vamos a hablar aquí? A recordar. Las fracciones, entonces, tengo mi figura, la dividí en 7 partes y tomé 3. Esta sería la representación y se dice 3/7. Si tengo la figura y la divido en 10 partes y tomo 6, se llamaría 6/10. Recordemos que siempre las partes que están coloreadas es el número que va arriba y que se llama numerador. Aquí mi figura la dividí en 7 partes y tomé 6, es decir, 6/7. La figura la dividí en 9 partes y tomé solamente 7, entonces 7/9. Esta figura la dividimos en 6 y tomé solo 3 de abajo, entonces quedan 3/6. Y esta figura la dividí en 25 y tomé solo 13, entonces 13/25. Vamos a recordar cómo leemos. Recordemos que el numerador siempre se lee igual, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Pero el denominador sí cambia. Cuando el denominador es 2, decimos medios. Ejemplo, 5 medios. Cuando es 3, decimos tercios. Ejemplo, 2 tercios. Cuando es 4, decimos cuartos y sería 3/4. Cuando es 5, decimos quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos. Entonces, ya cuando pasa de 10, es decir, 11, 12, 20, 30, siempre lo acompañamos con la terminación avos, onceavos, treceavos, así sucesivamente. Entonces, estamos practicando lectura y estamos practicando también un poquito la parte de reconocer las fracciones, ¿cierto? Entonces, seguimos. Ahora, vamos a practicar acá. ¿Cómo se leen las siguientes fracciones? El 3 lo decimos igual y el 7/7. 3/7. ¿Ustedes cómo creen que se llamaría esto? 1/4. 9/6. 2/5. 4/8. 5/9. Si ustedes quieren, lo pueden hacer también en el cuaderno para practicar. Ahora, esta, si tengo todas coloreadas, pues sería 3 y debajo 3, 3/3. Si tengo estas 4 coloreadas, 4/4, 2/3, 1/3, porque está dividido en 3 partes acá, 2/4, 2/3. Acá como está coloreada las 2, entonces serían 2/2, porque está dividido en 2, 2/2. 1/4, 3/4
4 y está bien 4, entonces 4 cuartos y 3 tercios. ¿Listo? Seguimos. Bueno, resulta que las fracciones se clasifican según diferentes criterios. La primera clasificación de las fracciones son cuando hay fracciones propias. ¿Qué quiere decir fracciones propias? Cuando el numerador es menor que el denominador. Es decir, cuando la torta está dividida en muchas partes, en este caso en 6 partes, pero solo cogí 2. Es decir, el numerador es más pequeño, menor que el denominador. Esa es una fracción propia. Fracciones propias, 1/3, 2/5. Siempre que el numerador sea más pequeño que el denominador es una fracción propia. Otra forma de clasificación, igual a la unidad, cuando cogemos 6 de 6, es decir, acá, esta es una fracción igual a la unidad, esta es una fracción igual a la unidad, porque cogimos todo, nos comimos todo. Esta es una fracción igual a la unidad, esta es una fracción igual, esta es una fracción igual a la unidad, porque se coloreó todo de todas las partes que estaban divididas. Ahora, fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es mayor que la unidad. Es decir, que para yo 7/6, si ven que el numerador, es decir, el 7 es mayor que el 6, entonces yo ¿cómo voy a hacer? No puedo coger de una torta 7 pedazos y solamente está dividida en 6, entonces tengo que dibujar otra adicional, dibujo las 6, luego cojo las otras 6 y cojo 6 y completo 7 con un pedacito de estas. Es decir, que cogí una torta completa y un pedazo de la segunda torta. Entonces, esos son impropios. Y por último, las fracciones decimales, que es cuando los denominadores son de 10, de 100, de 1000 y ya más adelante vamos a ver un ejemplo de cada fracción. ¿Listo? Bueno, entonces hasta el momento hemos visto 4 clasificaciones. Fracciones propias, fracciones impropias, fracciones iguales a la unidad, quiere decir que cogimos todo, y las fracciones decimales. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios igual en el cuaderno si ustedes lo quieren hacer o si no, pues lo pueden hacer ahí conmigo virtualmente. Entonces, seguimos. Ahora, fracciones propias e impropias. Vamos a completar la fracción, es decir, ¿qué fracción es esta? Si tenemos 3 pedazos de 5, entonces serían 3/5. Y acá vamos a escribir si es propia o impropia o igual. Esta es propia. Propia porque solamente el numerador es más pequeñito que el denominador, es decir, solo tuvimos que hacer un dibujito, una representación, entonces es una fracción propia. Esta, hay 2. Vamos a contar cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces son 7 el numerador, porque cogimos 7, ¿cierto? Pero cada figura está dividida en cuántos pedazos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces serían 7/5. Es una fracción impropia porque tuvimos que hacer 2 dibujitos para poder alcanzar a coger todo el numerador. Esta, 4 y está dividida en cuántas partes? 4. Entonces sería 4/4. Entonces es una fracción igual a la unidad. Esta, cogimos 6 y está dividido en 9 partes. Entonces 6/9 es una fracción propia porque el numerador es menor. Esta, ¿cuántas partes cogimos? 2, 4, 6, 8, 9. Entonces 9. ¿Y cuántas partes está dividido? 2, 4, 6. Entonces serían 9/6. Es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Ahora, dice, colorea e indica si es propia o impropia. Entonces acá, ¿cuántos vamos a colorear? 2. Y quedaría 2/6. Y es una fracción que propia, porque el numerador es más pequeño. Esta, tengo
3 medios. Entonces, ¿cuántos tengo que colorear? 3. 1, 2 y 3. Y como el numerador es mayor, quiere decir que es una fracción que impropia. Aquí, 13. Tengo que colorear 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir, coloreé estas 3 completicas y uno de acá. 13 cuartos es una fracción que impropia porque tuve que hacer varias figuritas y el numerador es mayor que el denominador. Bueno, entonces seguimos aquí. Escribe la fracción que representan las regiones sombreadas. Ahora es al revés. Aquí, empecemos. ¿Cuál es el numerador? ¿Cuántas coloreé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 10 tercios. ¿Por qué? Porque la figurita la dividí en 3 partes. Es una fracción impropia. Entonces aquí coloreo o le pongo una X donde dice impropia. Aquí, ¿cuántos coloreé? Aquí hay 4, 5, 6, 7. 7 y la figura está dividida en ¿cuántas partes? En 4. 7 cuartos. Se lee 7 cuartos y es una fracción que impropia porque tuve que hacer 2 figuras. Ahora, aquí, ¿cuántas coloreé? 2. ¿Y cuántas hay en total? 1, 2, 3 cuartos. Entonces sería 2 cuartos de una fracción propia. Aquí coloreé 3, entonces 3 y está dividido en 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 3 octavos es una fracción propia. Fracciones decimales, entonces son las que el denominador es 10, 100 o 1000, las que sean décimos. Entonces, ¿cómo se leen? 4 décimos, 2 décimos, 88 centésimos. Cuando es 100 se dice centésimos. 45 centésimos, 2 centésimos. Bueno, esta con 1000, 6 milésimos. Cuando es 1000 es milésimos. 56 milésimos. 345 décimos. Estas son fracciones decimales. ¿Listo? 10, 100 o 1000. Y estas son las fracciones que decimos que son iguales a la unidad. Entonces acá serían 6 sextos igual a 1 porque 6 dividido en 6 da 1, ¿cierto? Aquí serían 6 sextos, 8 sextos, 5, 8 octavos, perdón. Aquí sería 5 quintos, 8 octavos, 12 doceavos y así sucesivamente. Estas son las que son iguales a la unidad. Bueno, también vamos a ver otra clasificación. Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las homogéneas son las que tienen el mismo denominador. Mire, 4 y 4. Aquí todas son homogéneas porque todas tienen el mismo 7. Todas son homogéneas porque todas tienen el mismo 13. Porque todas tienen el mismo 11 denominador. O sea, cuando yo voy a mirar si son homogéneas es porque tienen el mismo denominador. Y si son heterogéneas es porque tienen distinto denominador. O sea, yo en este momento no voy a mirar numeradores, solo me fijo en el denominador. Aquí son heterogéneas porque, mire, 3 y 4 es diferente, 7 y 5 es diferente, 5 y 2 es diferente, 5 y 3 es diferente, 7 y 3 es diferente, 8 y 3 es diferente. Entonces, homogéneas, homo quiere decir igual, homo. Entonces, homogéneas es igual denominador. Y hetero quiere decir diferente. Entonces, heterogéneas es diferente denominador. Entonces, esto es muy sencillo, solamente acordarse homo igual, hetero diferente. Ay, ¿es homogénea? Sí, porque tienen el mismo denominador. No, es heterogénea porque tienen diferente denominador. Entonces, seguimos. Las fracciones. Las fracciones pueden ser equivalentes, quiere decir que pueden representar la misma cantidad aunque tengan números diferentes. Para obtener fracciones equivalentes, multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. 2 tercios, multiplicamos el numerador y el denominador por 2.
Ejemplo, 3 por 2, 6, mírelo acá. Y 2 por 2, 4. Y si quiero hallar otra fracción equivalente, puedo multiplicar esta misma, pero ya no por 2, sino por 3. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. ¿Qué quiere decir? Que es 3 medios es equivalente con 6 cuartos y es equivalente con 9 sextos porque multiplique el primero arriba y abajo por el mismo número. ¿Listo? Entonces acá 3 medios y 6 cuartos son equivalentes porque 3 por 4, 12 y 6 por 2, 12. O sea, este por este da 12 y este por este da 12. Tienen que dar el mismo resultado. Este por este da 36 y 6 por 6 da 36. Entonces, esas es las fracciones equivalentes. Acá les pongo unos ejercicios si ustedes quieren hacerlos. Une con línea las fracciones equivalentes a 3 séptimos. Entonces, ejemplo, 6 catorceavos, sí, porque 3 por 2 da 6 y 7 por 2 da 14, entonces sí sirve. 9 séptimos, no, porque no, yo tendría que multiplicar 3 por 3, 9, sí, pero acá sería 7 por 3, entonces no da. Así sucesivamente, comparo con esto. Aquí, mirar si es verdadero o falso si son equivalentes. 3 novenos es igual, perdón, 3 octavos es igual a 9/24, entonces multiplico 3 por 3 y da 9, 8 por 3 y da 24, entonces si sí o si no, verdadero o falso. Un noveno es igual a 2/17, entonces aquí significaría 1 por 2, 2. 9 por 2, ¿sí da 17 o no? No, entonces es falso. Así con todas. ¿Listo? Este es otro ejemplo de fracciones equivalentes. Si acá me dicen que es 4, quiere decir que multiplicaron el 2 por 2, ¿cierto? Para que diera 4. 2 por 2, 4. Entonces acá multiplico también por 2 para que sea equivalente. 1 por 2, 2. Aquí multiplicaron por 2. 3 por 2, 6. 1 por 2, aquí sería un 2. Aquí multiplicaron también por 2. 4 por 2, 8. 1 por 2, 2. Y así sucesivamente. Ahora, hasta ahí vamos bien. Vamos a volver nuevamente a la guía que ustedes tienen. Vamos a hacer unas regletas que se llaman regletas de Cousineire y son unas barritas de 10 medidas distintas y de 10 colores diferentes, pero ahorita más adelante les voy a explicar esto. Esto dejémoslo de último, como esta actividad es para 2 semanas, entonces ahorita en la primera semana vamos a trabajar lo de fracciones y en la segunda semana podemos trabajar lo de las barritas de Cousineire. Entonces, exploremos. Esto me lo deben escribir en el cuaderno. Las fracciones se clasifican de la siguiente manera. Propias, ya vimos, cuando el numerador es menor que el denominador. Impropias, cuando son más grande el numerador y más pequeño el denominador. Fracciones homogéneas, cuando son iguales los denominadores. Heterogéneas, cuando son diferentes. Decimales, cuando está el denominador 10, 100, 1000, 10.000, etc. Y fracciones iguales a la unidad cuando es arriba y abajo igual. ¿Listo? Entonces, eso ya lo vimos en las diapositivas. ¿Cuál va a ser el trabajito? En el primer punto, teniendo en cuenta lo anterior y lo explicado, van a decir ¿qué fracción es esta? 3/5. ¿Será propia? ¿Será impropia? ¿Será igual al denominador o será fracción decimal? Esta, un entero 4 sextos. ¿Por qué 1? ¿Ese 1 de dónde salió? De que colorearon una completa y 4 sextas de la segunda. Entonces, si esto será una fracción propia o impropia, una fracción decimal, igual aquí, si es propia, impropia, una fracción decimal, que es. Y aquí como hay dos fracciones, quiere decir que me están preguntando si es homogénea o heterogénea. Entonces tenemos que mirar el denominador para saber si es homogénea o heterogénea. Ese es el primer punto.
Luego vamos a hablar de fracciones equivalentes. También deben escribir esto en el cuaderno. Y el ejemplo, ahí yo les doy un ejemplo, que esto es como si yo hubiera multiplicado por 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Pero si lo hago con dibujo, si ve que cogí lo mismo arriba y abajo, así fueran pedazos más grandes y pedazos más pequeños. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto del taller? Aquí es muy fácil. Ustedes deben escribir cuál sería el denominador. 3 cuartos, para que sea equivalente. Serían 6, ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 6 qué? Entonces, 3 por 2, 6, es decir, que multiplicaron arriba y abajo por 2. Entonces, ¿cuánto sería 4 por 2? Y lo ponen ahí. Un cuarto. Acá me dicen que da 8 el denominador, quiere decir que es 4 por 2, 8. Entonces, multiplicaron por 2 arriba y abajo. Entonces, ¿cuánto sería? 1 por 2 y lo ponen ahí. Aquí también el ejemplo, acá ya le dan 1 por 2, 2, entonces ¿cuánto sería 2 por 2? Ya. En este punto, entonces yo le doy y me deben sacar 3, entonces pueden multiplicar por 2 y ponen acá el resultado. Aquí puede ser por 3 y ponen el resultado, y aquí por 4 y ponen el resultado. Pero recuerden que si multiplica por 2 es arriba y abajo, numerador y denominador por 2, numerador y denominador por 3, numerador y denominador por 4. Esta es una sugerencia, pero si ustedes lo quieren hacer por 5, por 10, por el número que sea. ¿Listo? En el siguiente punto, escribir la fracción de cada figura, dicen cómo se lee y me escriben si es propia, impropia, demás. En la última punto, igual, escriben qué fracción es la que se está representando o aquí, colorean y escriben si es propia o impropia o qué. Esta sería la guía para la primera semana. Para la segunda semana ya trabajaríamos lo que es las regletas de Kuznair. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las regletas? Espérenme acá un momentito, ya llegué. Las regletas de Kuznair son también conocidas como los números en color. Son 10 barritas de diferentes colores. Una que es blanca, roja, verde claro, rosado, amarillo, verde oscuro, negro, marrón, azul y naranja. Entonces son 10 barritas y cada barrita equivale a un número. Estas las vamos a hacer. Ustedes me deben mandar una fotico de las regletas que ustedes elaboren. ¿Cómo la vamos a hacer? La podemos hacer utilizando palitos de balso. Estos son los centímetros. Y luego los pintamos con vinilo, puede ser, si ustedes quieren. Entonces, la primera tiene que medir 10 centímetros y va de color naranja. La otra va 9 centímetros de color azul. 8 centímetros de color marrón, 7 de color negro, 6 de color verde, 5 centímetros amarillos, 4 rosados, 3 verdes y 2 rojos, y la de 1 centímetro puede quedar de color blanca. Es que ahí le ponen gris como para que se note que está elegido, ¿no? Pero es de color blanco. Si ustedes ven que de pronto no tienen el material o no pueden conseguirlo, también pueden hacerlo con papel. Entonces cogen una tira de cartulina o de papel y hacen tiritas de a 10 centímetros y las colorean de naranjas, tiritas de a 9 centímetros y las colorean de azul, así sucesivamente. Yo acá les voy a mostrar, no es que hago una sola, no, tienen que hacer varias de todos los colores. Yo, por ejemplo, yo desde hace mucho tiempo ya tengo mis regletas. Mire, podemos ver que son varias, no es solo una. Y aquí las tengo organizadas. Espérenme a ver si las puedo subir para que ustedes las vean. Entonces, la blanca, roja, verde, rosada, amarilla, verde, pues verde más oscuro, negro, marrón, azul y naranja. Entonces, estas son las regletas con palitos de balsa.
Y se hacen varias, ¿no? Pues deben hacer varias. Si ustedes no pueden con palitos, no pasa nada. La pueden hacer con cartulinas, con lo que ustedes puedan y tengan disponible a la mano en ese momento. ¿Listo? Entonces, seguimos. Resulta que cada palito tiene su medida. Entonces, la blanca mide 1/10. ¿Por qué mide 1/10? Porque quiere decir que yo necesito 10 palitos para completar la más grande, para completar la naranja, que son 10 centímetros. La roja mide 2/10 porque necesito, mide 2 de las 10 centímetros. La verde mide 3/10 porque mide 3 centímetros de los 10 que mide la naranja. La rosada mide 4/10 porque mide 4 centímetros de los 10. La amarilla mide 5/10, la verde 6/10, la negra 7/10, la marrón 8/10, la azul 9/10 y la naranja 10/10, que sería toda la unidad 1. Entonces, si ustedes quieren, le pueden poner a cada palito la medida, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las vamos a utilizar? Vamos a hacer, como las fracciones equivalentes, hacer equivalencias de la fracción. Entonces, yo acá les puse un ejemplo, pero les voy a hacer un ejemplo utilizando mi regleta. Entonces, la rosada mide 4/10. Entonces, 4/10 de la rosada es lo mismo que decir 4 cubitos de 1/10, ¿cierto? Porque quedan iguales. Otro ejemplo. La azul mide 9/10, ¿cierto? ¿Cuál regleta puedo utilizar que me quede completica? Entonces yo puedo coger, por ejemplo, las verdes que miden 3/10. Entonces sería, una azul equivale a 3 verdes de 3/10, es decir, 9/10 es igual a 3/10. O sea, son fracciones equivalentes. Aquí esta es la de medida de 3/10. Puedo utilizar 3 cubitos de 1 para completar. ¿Listo? Esta de 10/10. Puedo utilizar 2 de 5 para completar. Ahí casi no se ve, pero me la cojo mejor. ¿Listo? Pero también puedo hacerlo usando otras fracciones para completar. Esta que mide 10. Puse la de 8 décimos más un décimo más un décimo y completé la 10. Esta que mide 7. Puse la de 5 décimos más un décimo y más un décimo y completé los 7 décimos. Todo esto que estamos hablando son fracciones homogéneas porque todas tienen de denominador 10, porque se hicieron en base a la última, que es de 10 centímetros. Entonces, ¿cuál es la idea con esta regleta? La vamos a trabajar en la segunda semana y ustedes hacen sus regletas y van a tomarle fotos y si pueden me van a hacer un videito donde ustedes muestren lo mismo que yo estoy haciendo acá, cómo buscaron las equivalencias, cuáles debieron sumar para buscar las otras. ¿Listo? Entonces, esta, miren. Y me hacen el videito ustedes haciendo las equivalencias de cómo lograron hacerlo. ¿Listo? Entonces, se llaman regletas de Cucinare, pueden buscarlas también por internet si tienen esa posibilidad para que puedan de pronto encontrar más formas de hacerlo. Y la idea es que vayamos aprendiendo este material, hace parte de nuestro proyecto del tercer periodo, así que es importante y va a tener nota
el envío de estas regletas, de cómo las hicieron y cómo las están utilizando. No es solo mandar la foto de cómo las hicieron, sino también un videito de cómo las usan con los fraccionarios. ¿Listo? Entonces, chao niños, espero cualquier cosa atenta y nos vamos a seguir viendo. Entonces, Dios los bendiga y un abrazo. Chao.